El tema de hoy va a estar proyectado también en las pantallas. El título del mensaje hoy es el siguiente: discípulos del sistema o discípulos de Jesús. Yo quiero que usted medite por un momento en esto. ¿De quién usted está siendo discípulo? Hoy día, por todo lo que está aconteciendo en nuestro país, vemos personas abrumadas, personas malhumoradas, personas que están decepcionadas por las cosas que se hacen. Pregunto, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Lo que ocurre afuera en esta sociedad o tu vida está siendo gobernada por Dios? Porque una persona que depende de Dios, ¿cuántos dicen que creen en Dios? Los que están acá. No le estoy preguntando de qué religión sea. ¿Cuántos creen en Dios? Entonces, ¿quién gobierna tu vida? ¿El sistema, lo que esta sociedad dice, lo que las noticias dicen, o tu vida está gobernada por Dios? La semana pasada hablábamos un poquito de eso, y lo que vamos a hablar hoy día tiene más o menos directa relación a esto. ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Discípulos del sistema o discípulos de Jesús? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de plantar un árbol, de los que están acá? ¿Ha plantado alguna vez un árbol o un poroto? ¿Cuántos plantaron poroto? A ver, ¿cuántos hicieron el experimento de plantar un poroto cuando eran pequeños? Algunos ni gracia para plantar un poroto tenían. Pero más de alguno hizo el experimento de plantar ahí, experimentar con el tema de los porotos. Pero mire, yo les voy a decir lo siguiente y preste mucha atención a lo que usted va a escuchar. Un árbol que nunca tuvo un buen abono, una buena tierra y que no ha tenido una maderita que sirva de guía para dar dirección, finalmente será un árbol que va a crecer o no va a crecer. Sí, puede crecer. Si usted le pone los elementos necesarios, ¿a cuánto le gusta la jardinería aquí? ¡Qué bien! Pero si usted no ocupa los elementos necesarios, ese árbol no va a crecer. Pero si usted hace su mayor esfuerzo y le pone abono, buena tierra, le da el sol necesario, el agüita necesaria y sobre todo, mire, si sobre todo usted le pone un palito para que el árbol, ¿cómo tiene que va a crecer? ¿Cómo va a crecer? Derechito, diga conmigo derechito. ¿Y sabe qué? Puede crecer quizás si no tiene la guía, pero yo quiero hablar de este ejemplo porque la vida del hombre y la vida de la mujer muchas veces son como esta planta. El ser humano de alguna u otra manera está buscando un rumbo, una dirección, pero muchas veces lejos de ese madero que le da la guía o le da el crecimiento. ¿Cuántos están acá? Dile al que está a tu lado, despiértate, porque Dios te va a hablar esta mañana a través de la palabra. Como yo les decía, muchas personas están buscando su propio rumbo, su propio destino, su propia dirección, pero muchas veces lejos de los planes y de los propósitos que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas personas después se quejan y dicen, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí lloran? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y sabe que muchas veces yo creo que Dios se rasca la cabeza y dice, a ver, ¿cuántas señales te mandé? ¿Cuántas personas te puse a tu lado? ¿Cuántos mensajes te envié? Pero tú no me quisiste hacer caso. Y sobre todo nunca me pusiste como tu guía para darte un buen crecimiento. ¿Cuántos están aquí? ¿Está acá? Miren, la palabra dice que cuando Jesús estuvo en la tierra, muchas personas le seguían y se maravillaban a ver los milagros que él hacía. Las personas, en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, las personas estaban asombradas, impactadas, porque veían cómo una persona podía dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos. ¿Cuántos saben de que Jesús hace milagros? ¿Cuántos saben de que esos milagros siguen siendo reales? Los milagros del Señor son reales. Miren, pero hubo un momento, escuche esto,
Hubo un momento que cuando Jesús estaba ahí compartiendo el mensaje, compartiendo la palabra, tuvo que confrontar a la audiencia y le tuvo que decir: ustedes me siguen, pero no me siguen porque me aman. Ustedes me siguen porque yo, en ese contexto de la historia, Jesús había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y la gente estaba bien, estaba siendo alimentada. Entonces Jesús les confronta y le dice: ustedes me siguen, pero me siguen porque le estoy alimentando. Pero no me siguen porque me aman. Pregúntale que está a tu lado: ¿tú amas a Jesús? ¿O lo estás siguiendo por los panes y los peces? Qué tremendo es esto, porque afuera, en esta sociedad, usted le va a decir a la persona: ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo a mi forma, creo a mi manera, pero creo. Pero muchas personas siguen a Dios, pero lo siguen por los panes y los peces. Es el comodín, es el botiquín, pero no es una necesidad fundamental en tu vida. Está aquí. Y Jesucristo, ojo, yo le estoy hablando lo que Jesús dijo, no lo que yo creo, no lo que yo pienso. Yo le estoy hablando lo que su Biblia, esa Biblia que usted tiene tirada en la casa, dice y que muchas veces la gente desconoce. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a seguir una tradición, una religión, pero no conocen lo que la palabra de Dios realmente dice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está aquí? Entonces Jesús, ese Jesús que la gente dice: pero no era amor. Dios no es amor, sí, Dios es amor, pero muchas veces Jesucristo tuvo que confrontar a la gente y le dijo: ustedes me siguen, ¿pero por qué? Porque yo les ayudo en sus necesidades, pero realmente no me aman. ¿Está aquí? Entonces Jesucristo, aparte de estar con las multitudes, Él tuvo que formar personas, los llamados discípulos. ¿Cuántos sabían eso? Los discípulos, presta atención a lo que sigue, los discípulos eran personas, algunos eran doctores. Ojo con esto, porque algunos dicen: no, es que la religión es para los que no tienen, los ignorantes. Ojo con eso. Los discípulos de Jesús, si usted no lo sabía, habían doctores. Para los amargados, para los que no tienen nada que hacer, no. Doctores formaban parte del grupo íntimo de Jesús. ¿Está aquí? Y de los que estaban con Jesús, habían personas no solamente doctores, diferente clase social. Como yo les decía, algunos habían que eran médicos, otros eran pescadores, otros eran personas del campo, personas sin mucha letra, sin mucha educación también, porque Jesús no hacía diferencia de personas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero lo importante de todo esto es que Jesucristo formó discípulos. Diga conmigo: discípulos. Y esto es importante a lo que voy a seguir con el tema. Preste mucha atención a lo que le voy a enseñar. Hay una gran diferencia entre un discípulo y un convertido. Diga conmigo: discípulo y convertido. El convertido, presta atención, y si usted está tomando nota de la palabra, porque los que no saben, nosotros aquí enseñamos y muchos toman nota porque venimos a aprender de la palabra. Un convertido, si antes no creía, después de dar su paso de fe, de su decisión, por así decirlo, de seguir a Jesús, la persona no creía, ahora cree nomás. Antes no creía, no tenía mucha fe. El convertido solamente cambia su manera de pensar. Antes no tenía fe, pero se entrega y ahora tiene fe, cree. Pero el discípulo, escuche esto, el discípulo no solo cambia su manera de pensar, sino que también se esfuerza por cambiar su manera de vivir. ¿Cuántos quieren ser discípulos? ¿Cuántos quieren ser discípulos? Dile que está a tu lado: tienes que cambiar tu manera de vivir. Tienes que cambiar tu manera de vivir. Yo no logro comprender, ojo con esto, no logro comprender cómo alguien que dice que cree en Dios no quiere cambiar su forma de vivir. Porque el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia, me invita a mí, ojo, que no me obliga, pero me invita a tener una vida diferente. No me obliga, ojo con esto,
pero me invita a que mi vida sea distinta y que mi vida sea renovada. ¿Cuántos dicen amén? Miren, el tema de hoy es importante porque en la sociedad hay muchas personas que tienen fe, han sido criadas quizás en una determinada costumbre, religión, pero muy lejos del modelo o del discípulo que formó Jesús y que la palabra nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el texto que leíamos al principio habla de verdaderos discípulos. Diga conmigo, verdaderos discípulos. Verdaderos discípulos. Ahora, si habla de verdaderos discípulos, significa que hay gente que es falsa. Mira el que está a tu lado. ¿Serás verdadero tú o serás falso? Ojo con esto. Ojo con esto. Es importante lo que le estoy enseñando porque yo le estoy enseñando la Escritura. Usted no va a escuchar esto en un pub. Sería bueno, que invitara a predicar un día un pub para enseñar un poquito de la palabra de Dios. Mire, si la Biblia habla, si Jesús dijo verdaderos discípulos, es porque hay personas que no son de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que viven y ojo con esto, que esto no solamente uno lo aplica a la vida cristiana, hay personas que aparentan vivir algo que no lo son, que no lo son. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que aparentan algo que realmente no son. Hay personas que no se muestran como son, no son verdaderos. ¿Está aquí? Ahora, el Señor examina y conoce tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, en la parte B de este texto, miren lo que dice la Escritura, 1 Samuel 16, versículo 7, dice, porque Jehová, la parte B, dice ahí, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira, ¿qué dice ahí? Lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira a él. ¿Qué mira Dios de nosotros? Ese Dios que usted dice creer. ¿Qué examina del ser humano? Tu corazón. Tú le puedes mentir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, pero a Dios no le puedes engañar. Porque Él conoce nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces Jesús sabe si nosotros estamos siendo discípulos o simplemente hemos sido unos convertidos toda la vida. ¿Está acá? Y el título del mensaje quizás no le va a simpatizar a algunos, pero Jesús lo enseñó. Jesús dijo, verdaderamente tienen que ser discípulos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, el título del mensaje de hoy nos habla discípulos de Jesús o discípulos del sistema, porque Jesús sabe quién está intentando con toda su fuerza estar cercano a su corazón. El Señor te conoce y sabe si usted lo está intentando o solamente un poquito adentro y un poquito afuera. O algunos ni siquiera ni adentro ni afuera. ¿Me doy a entender? Estoy tratando de ser claro con este mensaje. Mire, el Señor como te conoce, Él sabe si tú estás viviendo en su voluntad. Un discípulo, escuche esto, un discípulo de Jesús está buscando no la aprobación del resto, está tratando de seguir la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase ¿qué? Y se lo saben de memoria. Pregunto, ¿usted está haciendo la voluntad de Dios? Todo lo que usted hace, su trabajo, su vida familiar, sus negocios, sus proyectos, ¿usted cree que está en la voluntad de Dios? Porque hay cosas que no resultan, hermano. Porque hay cosas que no progresan. Porque hay gente que no puede dormir en las noches. ¿Por qué las familias no progresan? ¿Por qué las cosas en la casa no cambian? Porque hay personas que no viven en la voluntad de Dios y un discípulo quiere vivir en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Porque para eso Él estipuló esa oración modelo del Padre Nuestro, para que el ser humano entendiera, comprendiera
que debemos vivir en su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesucristo. Tristemente también existe una mayoría que están buscando la aprobación de la sociedad que la aprobación de Dios. Lo dije la semana pasada, si no puedes contra ellos, únete. ¿Sí o no? Con tal de caerle bien a mis amigos, con tal de simpatizar con ellos, dejo lo que Dios tiene para mi vida de lado, con tal de simpatizar. Te quiero decir algo. Yo no toda la vida fui creyente. 20 años alrededor yo tomé mi decisión por Jesús. Pero realmente ahí en los 20 años me di cuenta quiénes realmente eran mis amigos. Porque cuando tú tienes plata, cuando tú eres del grupo, del jet set, de los populares, todos te quieren seguir. Pero ¿qué pasa cuando ya las cosas no te están yendo tan bien? ¿Siguen tus amigos al lado? Uno se da cuenta quiénes son sus amigos, en las buenas y en las malas. Elige bien tus amistades. Amén. Miren, la palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15, rápidamente, 1 de Juan 2 versículo 15, dice, no améis al mundo. ¿Qué dice ahí? No améis ni las cosas que están, hasta ahí nomás, esa parte. La palabra dice, no ames más a lo que está en esta sociedad, porque hay personas que aman más lo que se vive afuera que amar más a Dios. Por eso yo al principio les decía, ¿somos de quién discípulo? ¿Eres discípulo del sistema de esta sociedad o estás siendo discípulo de Jesús? ¿Me doy a entender? La palabra discípulo, y va a estar proyectado esto en la pantalla, en el original griego está ahí, matetes, si usted lo quiere escribir, y significa discípulo. ¿Le gustó esto, no? ¿Qué significa? En original griego, si usted lo busca, usted lo examina, significa discípulo. Entonces, ¿quién es un matetes? Es un discípulo. Ahora, ¿quién es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, alguien que quiere ser enseñado, alguien que quiere ser moldeado, alguien que desea que la vida de él cambie. Un discípulo es alguien que dice, lo tengo todo, pero me falta lo más importante, que es Jesús en mi vida y en mi corazón. ¿Cuántos creen que necesitamos a Jesús? Un discípulo dice, yo necesito a Jesús en mi vida y en mi corazón. El discípulo dice, necesito analizar mi vida, reestructurar mi vida. He hecho todas las cosas a mi manera, a mi fuerza, pero te necesito a ti, Señor. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, y quiero que preste atención a lo que le voy a decir. La Biblia dice que nosotros somos barro. ¿Y quién es el alfarero? Él. El que es discípulo, presta atención a esto, el que es discípulo está diciendo, Señor, yo soy el barro, tú eres el alfarero. ¿Qué hace un alfarero? ¿Cuántos conocen el tema de la greda? El que está formando dice, si no me gusta esa pieza, si tiene una fisura, ¿qué hace el alfarero? La desarma y la vuelve a armar de nuevo. Un discípulo tiene la capacidad y la humildad de decirle, Señor, si hay algo que yo estoy haciendo mal, si hay algo que no está bien en mi vida, por favor, desarma eso y vuelve a armarlo otra vez. ¿Cuántos quieren ser ese barro que se dejen formar por el Señor? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando mencionamos los discípulos de Jesús, muchas veces nos acordamos de la imagen, como decía acá yo, cuando compartió con ellos la cena del Señor, pero nos olvidamos, escuche esto, los discípulos fueron capaces de dar su vida por la causa de Jesús. No sé si usted sabía esto, le estoy hablando un poco de historia. De hecho, la Biblia dice que menciona a Esteban, un hombre que murió con piedras. Y usted decía, pero ¿cómo tan fanático? No, compromiso se llama eso. Compromiso. No se llama fanatismo, se llama compromiso.
Yo no entiendo cómo muchas personas se comprometen con tantas cosas. ¿Y cómo está tu compromiso con Dios? Si yo fuera doctor, le hablaría de medicina. Si fuera abogado, le hablaría de leyes. Pero como soy pastor, le tengo que hablar de la palabra de Dios, por lo cual yo estudié. ¿Está aquí? Entonces es importante que todos nosotros entendamos este mensaje. Porque creyentes hay muchos y discípulos pocos. ¿Cuántos dicen amén? Hay una obra de teatro muy famosa donde alguien usó esta siguiente expresión: ¿ser o no ser? ¿Quién la hizo? ¿Alguno la hizo? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Yo sabe que meditaba en esta obra y decía: ¿soy o no soy? Esa es la cuestión. Y miren, yo no sé en qué has creído toda tu vida. Yo creo que tienes que plantearte en tu compromiso con Dios. ¿Eres o no eres nada? Perdóname que sea directo, pero hay que plantearse, hay que meditar. Yo dije al principio, ¿cuántos quieren llegar de arriba? Y todos, amén. Y todo el mundo dice y quiere estar arriba. Y todo el mundo va al cementerio y dice: qué tan bueno que era esa mujer. Y lloran al que no está. Pero es aquí, es ahora, donde las cosas tienen que cambiar y tratar de hacerse mejor. ¿Cuántos dicen amén? Las oportunidades se tienen que dar aquí en vida. Amén. Ahora quiero ver rápidamente con ustedes las características de un verdadero discípulo de Jesús. Número 1, un verdadero discípulo de Jesús piensa como... ¿Cómo tiene que pensar usted? Uno tiene que pensar como Jesús. ¿Cuántas personas usted conoce a alguien que es medio arrebatado? ¿Conoce a alguien que es medio agresivo por ahí? ¿Conoce a alguien por ahí que es chileno y que muchas veces su carácter lo traiciona? ¿Conoce a alguien que no solamente le falta contar hasta 10, porque si contara hasta más de 10 tampoco podría? Muchas veces nos pasa que muchas veces actuamos y no pensamos. Un discípulo tiene que pensar como Jesús. Está aquí y la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 versículo 5. Miren lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Lea conmigo, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este texto de la palabra está diciendo, cuando habla de sentir, está hablando: haya en nosotros, los que quieren ser discípulos, el mismo pensamiento que había en Jesús. ¿Cuántos quieren pensar como Jesús? ¿Cuántos quieren pensar como Jesús? ¿O quieren seguir pensando? Miren, ojo con esto. Cuando hablamos de pensar como Jesús, estamos hablando: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cuántos por sus actos han tenido consecuencia? Por sus arrebatos han tenido consecuencia. Por sus mañas. Mira el que está a tu lado, la cara de mañoso que tiene. ¿Cuántos tienen problemas de carácter? Levanten la mano. Hay una cámara en el cielo que nos está grabando y los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Todos los que tengan problemas de carácter, hoy día nos vamos a ungir a todos con aceite caliente. No, mentira. Dale un aplauso al Señor. Es una broma. Cuando la Biblia habla de sentir como sentía Cristo, nos habla de pensar qué haría Jesús en mi situación. Miren, ¿por qué es importante meditar qué haría Jesús en mi lugar? Porque ¿qué enseña esta sociedad? Escuche por favor, la sociedad me motiva a actuar, daña, tú puedes herir, no midas tus consecuencias. ¿Eso enseña la sociedad, sí o no? Eso enseña la sociedad hoy día. Pero la Biblia dice, los principios de la palabra no cambian. Y la palabra dice, tiene que haber en nosotros el sentir, el pensar antes de actuar. Un discípulo piensa, un discípulo medita y dice, ¿qué haría el maestro en mi posición? Y sabe que yo desconozco qué circunstancia usted está pasando.
Yo desconozco qué es lo que usted está viviendo, pero Él conoce nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Él conoce nuestras vidas. Y es por eso que esta palabra llega, porque hay momentos en la vida donde nosotros nos tenemos que detener y decir, la voy a pensar bien. No voy a llegar y hacerlo. Escuche esto, ¿cuántos negocios las personas hacen y no les va bien? ¿Cuántos proyectos y no les va bien? ¿Por qué? Porque actuó el corazón, y la Biblia dice que el corazón es engañoso. Decisiones, relaciones amorosas, y después andan llorando. Mire, uno como pastor le toca dar consejería, y de repente hay tantas relaciones que empiezan algunos por ahí y nunca ha sido de Dios. ¿Por qué? Porque fue un sentimiento, fue una emoción, y después andan llorando. ¿Sí o no? Por eso el Señor dice, piensa antes de actuar. ¿Cuántos están acá? Amén. Ahora, un discípulo no solo está buscando su propio bienestar, sino que también piensa en los demás. ¿Está aquí? Por eso dije al principio que creyentes hay muchos, pero discípulos, diga conmigo, cuando hablamos del sentir y del pensar como Jesús, el apóstol Pablo nos habla de la humildad. ¿Cuántos necesitan humildad? ¿Cuántos orgullosos hay aquí? A ver, dijimos que ya hablamos de los que tenían problemas de carácter, ya fueron todos sinceros, bien. Ahora, ¿cuántos tienen problemas con el orgullo? A los que les cuesta reconocer que se equivocan, a los que les cuesta pedir perdón. Oh, parece que aquí entre medio de nosotros hay ángeles. Y usted, mire, usted estuviera aquí donde estoy yo y miraría para... Hay unos codazos tremendos para allá que se ven. Mire, cuando el apóstol Pablo está escribiendo que hay el sentir, ese pensar que hubo en Jesús, está hablando que tiene que morir el orgullo en nosotros y tiene que venir humildad, que no está hablando de cambiar nuestra actitud. Dile al que está a tu lado, cambia tu actitud. Cambia tu actitud. Hoy alguno parece que va a quedar sin almuerzo hoy día, porque les cuesta hasta decir a la que está al lado. Cambia tu actitud. Qué tremendo. Miren, si pensáramos como Jesús, nuestra vida cambiaría. ¿Cuántos dicen amén? Y los demás lo notarían. Porque Jesús fue un hombre de paz, Jesús fue un hombre de amor, Jesús fue un hombre sociable. ¿Y sabe qué? Yo declaro que hoy va a comenzar algo nuevo en tu vida. ¿Cuántos creen que van a comenzar a pensar como pensaba Jesús? Levanta tu manito. ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Cuántos quieren pensar y decir, a ver, ya antes de hacer lo que voy a hacer, a ver, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y sabe que es importante esto porque no basta solo contar hasta 10 antes de actuar. Porque no basta solo con contar hasta 10, porque como yo les decía, alguno puede contar hasta 1000 y va a ser lo mismo. Hay que detenerse y decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Un discípulo, escuche esto, un discípulo piensa como Jesús. ¿Está aquí? Número 2, un verdadero discípulo permanece ¿en qué? En la palabra. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Juan capítulo 8 versículo 31, presten mucha atención, es el texto base del tema de hoy. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros ¿qué? Permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis... Una de las formas de conocer a Jesús es a través de ¿qué? ¿Cómo conozco a Dios? A través de la palabra. ¿Cómo conozco las leyes? A través de los libros de ley. ¿Y cómo conozco a Jesús? A través del mensaje de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aunque mucha gente cuestione que fue escrita por los hombres, ya. Sí, fue escrita por los hombres, estamos correctos en eso. Pero la diferencia, dice la palabra, que fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué hay personas que están cambiando? ¿Por qué hay personas que tienen... ¿Por qué los artistas famosos cambian hoy día? ¿Por qué están cambiando? ¿Por qué José Luis Rodríguez? ¿Por qué Ricardo Montaner?
¿Por qué tantas figuras del espectáculo hoy día están cambiando? ¿Por qué? Porque han tenido un encuentro con Dios y se han dado cuenta que la palabra de Dios es el manual, es el instructivo para guiar la vida del hombre y de la mujer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le das un aplauso a Jesús? El problema es que cada persona en sus hogares manejan una Biblia. ¿Cuántos de los que están acá tienen una Biblia en la casa? Levante la mano, sea de verdad. Cada persona maneja una Biblia en la casa, pero no le dan el uso adecuado. Y Jesús está hablando que es importante que si alguien quiere ser discípulo, debe permanecer, debe afirmar su vida, debe perseverar en el consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Preste atención a la historia que le voy a contar. Un pastor visitó una casa, estuvo con ellos, oró por la familia, estaban viviendo un tiempo difícil y se dio cuenta que en el mueble ahí de la casa la familia tenían una Biblia. Y el pastor le ofrecieron un té, se tomó un té. Escuche por favor y presta atención porque le puede pasar. El pastor tomó la cuchara y puso la cuchara en la Biblia. El pastor se fue, chao, chao, dejó la cuchara en la Biblia. Al tiempo después esta mujer, la dueña de casa, se dio cuenta que le faltaba una cuchara. Y se empezó a enojar y dijo, el pastor me robó una cuchara. Con el correr del tiempo la familia pasó otra necesidad. Llamaron al pastor para que viniera a orar por la familia. El pastor vino y la mujer muy enojada le dijo, pastor, gracias por estar con nosotros, pero tengo algo que decirle a usted. ¿Usted me robó una cuchara? No, yo no le he robado ninguna cuchara. Lo que pasa es que yo dejé mi cuchara, cuando ustedes me dieron esa taza de té, en la Biblia. Y el problema es que ustedes nunca han dado uso a la Biblia. Y esta historia que yo le cuento, que hace tiempo la compartí también en las redes sociales, muchos creen en Dios, pero pocos presentan o prestan atención al consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? En el caso mío personal, mucha gente le dice, no, es que te lavaron el cerebro. No, amigos, yo estoy consciente de lo que te estoy diciendo, estoy lúcido. A mí nadie me ha lavado el cerebro. A mí, el Señor llegó a mi vida, no como una religión. Él tocó mi corazón, 19, 20 años. No soy hijo de pastor, siempre lo digo. Él tocó mi vida, tocó mi corazón. Pero también mi vida es transformada y sigue siendo transformada por el consejo de la palabra. Hoy día esta sociedad te da cualquier consejo. Yo conozco las dos caras de la moneda, así que nadie me va a venir a contar qué es lo que es una vida sin Dios y una vida con Dios. Conozco las dos caras de la moneda, por eso entiendo muy bien a las personas. Conozco lo que es vivir sin Dios. Conozco también lo que es vivir con Dios. Pero cuando la palabra llega a tu vida, la palabra llega para cambiar nuestras vidas. Él no viene a moverte el cerebro, no. Él viene a cautivar tu corazón. Y hay cosas que nosotros hacemos mal. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que el ser humano hace muy mal, hermano. Hacemos mal, pero necesitamos la corrección de su palabra. ¿Cuántos están aquí? ¿Está acá? Miren, la Biblia es una lámpara que alumbra nuestro camino. En medio de tanto caos, la gente afuera hoy día está en caos, hermano. Si no lo sabía usted, Los Ángeles está siendo una ciudad hasta el momento bendecida en comparación a otras ciudades. Estamos viviendo un caos en Santiago. Hace pocos días hablaba con un hombre y me decía, no se puede ir a Santiago, las cosas no están bien en Santiago, no se puede ir a un cajero automático tranquilo porque están robando, la gente no puede ir a un supermercado tranquilo porque están haciendo saqueos. Mientras una sociedad, hermanos, se consumen en un caos, en un alboroto, nosotros los creyentes estamos confiados en las promesas de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dar un aplauso a Jesucristo. El Señor dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Cuántos han escuchado el Salmo 91? El Salmo 91 es hermoso y mucha gente lo conoce, lo tiene pegadito por ahí. Pero dice que si tú habitas bajo el abrigo del Altísimo, morarás bajo la sombra del Omnipotente. El Señor se compromete y dice, yo voy a ser tu proveedor. Yo soy tu sanador, yo soy tu protector. ¿Está acá?
Así que no se asuste por lo que ocurre afuera. Usted, si quiere ser un discípulo, usted y yo tenemos que permanecer en los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. ¿Está aquí? Pregúntale al que está a tu lado, entonces, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no lees la Biblia? Si tú sabes que vas a tener bendición, ¿por qué no lees la Biblia? Ahora, quiero decirle algo. Hay muchas personas que leen la Biblia y dicen, ¡ay, pero es que me da sueño! Cada vez que la abro me cae un sueño. ¿Y sabe qué? El enemigo provoca que tengas sueño porque el enemigo no quiere que tú te des cuenta de la verdad. El enemigo no quiere que tú leas la palabra porque cuando tú lees la palabra, tú te vas a dar cuenta, nos damos cuenta de las cosas que hacemos mal y que tenemos que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando usted está en la palabra, un discípulo que permanece en la palabra, en medio de tanto caos, en medio de tanta confusión, la palabra trae paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. Yo no la doy como este mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga... ¿Cómo están las personas afuera? Con miedo. Pero cuando usted permanece en la palabra, su corazón, su vida está en paz. Dar un aplauso a Jesucristo de Nazaret. Para terminar, número 3, un verdadero discípulo. ¿Qué tiene que hacer un verdadero discípulo? Diga conmigo, multiplicar. Hay tantas personas que han seguido costumbre, religión, pero pregunto, ¿te multiplicaste? ¿Hay alguien que tú sembraste algo bueno en esa persona? Miren, cuando alguien está a punto de morir, ¿usted ha estado con alguien que está a punto de morir? Cuando hay alguien que está a punto de morir, las últimas palabras que dicen las personas son fundamentales escucharlas, ¿o no? Jesucristo estaba a punto de partir y Jesús les da una ordenanza, les da una enseñanza a los discípulos y les dice en Mateo 28, 19, Jesús le dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas, bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y de Él. Jesús le dijo, vaya y hagan convertidos, vayan y hagan, diga conmigo, discípulos. Jesús le encomienda una misión a los discípulos que se multiplicaran. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le está diciendo, hay tantas familias destruidas, hay tanta gente que no vive en paz, hay tantas personas que no pueden dormir tranquilo. Jesús le dijo, vayan y cuenten lo que yo he hecho en ustedes. Vayan y cuenten de que los milagros son reales. Vayan y cuenten. Cuando ustedes cuenten todo esto, lo que yo he hecho con ustedes, lo que yo he hecho a través de ustedes, la gente va a experimentar un cambio en su vida y en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Jesús les está diciendo, ustedes son responsables de anunciar la palabra. Dile que está a tu lado, eres responsable de anunciar el mensaje de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Miren, esto no se trata de religión, hermano. No se trata de religión, se trata de un cambio en la vida. Se trata de un cambio en el corazón. ¿Cuántos están acá? Mire, un verdadero discípulo comparte lo que ha recibido, no se queda callado. ¿Cuántos están aquí? Juan 10:10 dice que el enemigo, Satanás el diablo, vino a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay personas que no saben lo que es vivir una vida en paz. Hay familias que no saben lo que es vivir una vida en paz. Hay familias que no saben lo que es vivir una vida tranquila. ¿Saben por qué? Porque el ladrón que dice en Juan 10:10 está hablando del enemigo. Llega a la casa, llega a la familia y solamente está haciendo destrucción. Pero la Biblia dice que yo he venido, Jesús vino para darte vida y darte una vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Jesús le está diciendo, la necesidad es grande afuera. La necesidad es grande afuera, pero tienes que multiplicarte. Tienes que compartir lo que yo estoy haciendo a través de tu vida. ¿Cuántos son bendecidos cuando vienen a este lugar? ¿Cuántos dicen, mire, hay tantos testimonios que contar? Personas que han recibido sanidad, hay personas que han sido sanadas de depresión,
hay personas que han sido sanadas de algún problema de salud. Y no solamente eso, lo más importante es que hay personas que han sido sanadas de su corazón. ¿Quién lo hace eso? ¿Quién lo hace eso? Jesucristo de Nazaret. Por eso es importante que usted tiene que compartir el mensaje. Un discípulo se multiplica. Un verdadero discípulo comparte el mensaje de la palabra. Pregunto, ¿cuántos quieren ser discípulos de Jesús? ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Mire, la Biblia relata un hecho histórico, estoy terminando, en Hechos 11:26. Hechos 11:26 es el último texto que quiero tocar con ustedes y es importante que usted lo lea conmigo. Dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los se les llamó cristiano por primera vez a los seguidores del budismo se le llama budista. A los seguidores de Mahoma se le llama musulmanes, o algunos le dicen mahomistas. Pero a los seguidores, escuche esto, a los seguidores de Jesús se les llama, ¿cómo se le llama a los seguidores de Jesús? Cristianos. Y es importante que usted entienda esto, porque los seguidores de Jesús eran un reflejo de su maestro. Y quiero terminar con esta frase: solo aquellos que son discípulos son realmente verdaderos cristianos. ¿Le gustó esto? Si usted quiere ser un discípulo de Jesús, usted se va a llamar cristiano, pero tiene que ser discípulo, porque solamente aquellos que son verdaderos serán llamados cristianos. Póngase en pie, por favor. Oramos por la palabra.